Buen día, auxiliar e ingeniero de la clase. Mi nombre es Eduardo Catalán y voy a grabar la segunda parte de nuestro proyecto 2 de Matemática Intermedia 3. Eh, yo voy a empezar a hablar sobre el problema 2. En el problema 2 se nos plantean tres ejercicios donde debemos aplicar los diferentes métodos aprendidos en este proyecto, que son el método de Euler, el método de Euler mejorado y el método de Runge-Kutta, eh, de diferentes órdenes de ecuaciones diferenciales. El problema 1 nos dice así: en el siguiente problema, el haber una tabla donde se comparen los valores indicados para y de x obtenidos con los métodos de Euler, Euler mejorado y de Runge-Kutta, de cuarto orden. Como les había mencionado, mi compañera mencionó un poco en la teoría, eh, el método de Runge-Kutta en este ejercicio lo vamos a usar de cuarto orden. Redondee sus cálculos a 5 decimales y use h igual a 0.1 y h igual a 0.5. Aquí nos muestra la función que a utilizar en este ejercicio. Nos dan las condiciones iniciales, que es x igual a 0.5, y igual a 0.5, y nos pide que comparemos de los tres métodos estos tres, perdón, que comparemos de estos tres valores, o sea, cómo se comporta y en los valores de cuando x es 0.6, 0.8 y 1.0. Bueno, empezamos. Como podemos ver, aquí tenemos una pequeña tabla, o sea, que obtuvimos desde los software que se les explicaron en la introducción y en los momentos anteriores a este video, que nos muestra paso a paso cómo va obteniendo los diferentes valores de y por el método de Euler, que es el primero que nos solicitan. Y aquí está desde 0.5 hasta 1 para comparar los valores que nos solicitaban en el problema, en el enunciado del problema. Después tenemos esto, tenemos el método de Euler mejorado. Lo voy a acercar tantito, espero no se arruine esto. Ahí. Tenemos el método de Euler mejorado. Aquí tenemos, ahí está, perdón. Tenemos el procedimiento. Este software utilizado para el de Euler mejorado no nos muestra solamente una tabla con las respuestas de X y Y, sino que nos muestra, este software es más completo, por así decirlo, porque nos muestra todos los cálculos ordenados de las iteraciones. Si nos damos cuenta, esta es la primera iteración de este método, y así realizamos las demás iteraciones, hasta llegar hasta la iteración necesitada para llegar a lo que nos pedía el inciso. Ahora continuamos con el método de Runge-Kutta, de cuarto orden. Este, Igual, en el software explicado anteriormente, se hicieron los cálculos ingresando las condiciones iniciales de nuestro problema, perdón, y también ingresando la función. Como lo vieron en los ejemplos anteriores, están cómo se ingresan los datos en cada software. Y acá solo obtuvimos la respuesta que nos devolvía el software. Si nos damos cuenta, aquí está el cuadro de comparación en los tres métodos utilizados con los valores de x solicitados por el enunciado. Si nos damos cuenta, el método de Euler está acá, los tres valores en 0.6, 0.8 y 1. Igualmente están para los otros dos métodos, y si podemos observar, se asemejan mucho, mucho los tres métodos en lo que a respuestas concierne, ¿verdad? Se asemejan bastante. Aunque estos dos, el método de Euler y el de Euler mejorado, son más parecidos que compararlos con el método de Runge-Kutta, porque obviamente llevan un cálculo algo como que es
es similar, pero yo siento que el de Runge Kutta es más exacto. Bueno, ahora pasamos a la segunda parte de este mismo primer problema. Ahora, en vez de que h sea igual a 0.1, ahora h la vamos a hacer de, de menor paso, por así decirlo. Ahora va a ser de la mitad del paso que lo estábamos trabajando anteriormente. Ahora lo vamos a trabajar de 0.05. ¿Qué significa eso? Que en cada método habrán el doble de iteraciones. Si en el método con h igual a 0.1 habían 5 iteraciones, ahora nos vamos a dar cuenta que en este método, para llegar al valor indicado de x que queremos lograr, mientras más pequeño sea h, más tardaremos, más iteraciones hay que hacer. Pero el detalle está en que mientras más pequeño sea h, o sea la separación entre las x iniciales hasta x, hasta la enésima x, mientras más pequeña sea la separación, más exactas serán nuestras respuestas. Y aquí podemos observar, como les había mencionado, el método de Euler, que el software solamente nos devolvía una tabla con las respuestas. Y aquí están las 10 iteraciones. Y en estas 10 iteraciones tenemos las 3 iteraciones solicitadas en el enunciado, ¿verdad? Después nos pasamos al método de Euler mejorado. Y aquí observamos lo mismo. Procedimiento paso a paso, con fórmulas y todo de Euler. eh, Hasta las 10 iteraciones. Eh, si nos damos cuenta, son 10 iteraciones exactas las que se realizan por el hecho de que cambió h. Y aquí tenemos el método de Runge-Kutta de cuarto orden, que igual tenemos las 10 iteraciones. Ahora venimos a lo que es nuestra comparación. Tenemos nuestros 3 valores de x solicitados en nuestros tres métodos, perdón. Si nos damos cuenta, acá ya, si, como había mencionado la vez pasada, en el primer inciso, Euler y Euler mejorados se parecían mucho, pero ahora, como hicimos más iteraciones, distancian más entre ellos. Entonces me doy cuenta que eh, en sí Euler normal se acerca más a Euler mejorado mientras más iteraciones sean, pero no le llega. O sea, siempre Euler mejorado va a hacer mejores cálculos más exactos porque tiene fórmulas más complejas y mejores pensadas para la aproximación. Y, y si nos damos cuenta, el de Runge-Kutta casi no varía en sí en sus números. Si nos damos cuenta, el de Euler lo superó en esta iteración cuando x es igual a 0.6. Y este es el cuadro de comparación que se realizó en el software Excel. Después de eso nos pasamos al segundo ejercicio del problema 2, que nos dan una ecuación diferencial y nos dice que utilicemos el método de Runge-Kutta de cuarto orden para determinar el porcentaje de error. Ya no nos piden un valor, sino que nos piden el porcentaje de error para cuando x vale igual a 1.5. Y nos dan nuestra condición inicial que normalmente nos dan en todos nuestros problemas, que cuando x vale 1, y también vale 1. Y nos dice que la magnitud del paso, o sea, con el paso nos quiere dar a explicar que h y la separación entre x inicial y xn más 1, menos 1, perdón, es igual a 0.1, la que normalmente se ha estado trabajando a lo largo de todo el proyecto. Dice, utilice una aproximación de 5 decimales, que nuestra respuesta sea con 5 decimales. Tabule los datos calculados en una tabla e indique cuál es la solución. Y dice, si utilizara el método de aproximación de Euler, ¿cuál sería la diferencia de error entre Euler y Runge-Kutta en Y cuando X vale 1.2? O sea que en este ejercicio nos solicitan dos cosas. Que encontremos el error cuando X es igual a 1.5 con el método de Runge-Kutta de cuarto orden. Y también nos solicita una comparación de errores entre Euler y entre Runge-Kutta, pero en un valor de x diferente, un valor de x menor, en x igual a 1.2.
Bueno, aquí empezamos nuestros cálculos con el software Scientific Notebook. Eh, eh, Pasamos la ecuación diferencial brindada por el enunciado, la pasamos a una ecuación diferencial estándar. O sea, teníamos esta ecuación diferencial inicial que nos daban y lo dividimos todo entre x para que el diferencial de y sobre x se quedara solo y así pudiéramos tener esta ecuación que sería una f de xy, una función de x y y con la cual poder trabajar. A partir de esta función y las condiciones iniciales que nos habían dado en el enunciado, hicimos los cálculos para los errores eh, de, para los errores de esto y nos solicitaban de primero el error en 1.5 y si nos damos cuenta acá el software nos brinda también el error que puede llegar a tener el, en estos cálculos. Luego nos decía que comparáramos en x igual a 1.5. Aquí está la respuesta. El porcentaje de error en 1.5 es de 1.64% en el método de Runge-Kutta de cuarto orden. Después realizamos los cálculos con la misma función estándar ya encontrada y con las mismas condiciones iniciales en el software para calcular el método de Euler, que por cierto es el software de Wolfram Mathematic. Eh, entonces, ya teniendo los dos valores de 1.2 que teníamos acá teníamos nuestro error y acá nuestro error encontrado en el método de Euler. Hicimos en Excel un cuadro que nos solicitaba la respuesta del enunciado, ¿verdad? De aquí x igual a 1.2, colocamos el error de Euler y el error de Runge-Kutta. Entonces después en este cuadro está la respuesta a la pregunta del enunciado que dice diferencia de errores. La diferencia entre los dos errores sinceramente es muy pequeña. Yo a mi parecer creo que si las iteraciones, o sea, si el paso hubiese sido más pequeño, la diferencia hubiera sido más grande. La diferencia es de 0.02542. Esa es la diferencia encontrada entre los errores de los dos. Eh, Como digo, si yo opino que hubiera sido muchísimo más grande la diferencia si se hubieran realizado más iteraciones para el cálculo. O sea, por eso quiere decir que si se hubieran realizado con un paso más pequeño, o sea, con un h más pequeño. Luego de eso pasamos al tercer inciso del problema 2 y último del proyecto, que es una aplicación, por así decirlo, de las aproximaciones que aprendimos en este proyecto, que dice así: el desplazamiento de cierta partícula está descrito por la ecuación diferencial. Aquí nos brindan la ecuación diferencial por la que está descrito el desplazamiento, donde y se mide en metros para cierto tiempo x. O sea, esta ecuación diferencial es cuántos metros se desplaza esa partícula en el tiempo x, que se mide en segundos. Eso es lo que nos describe esta ecuación diferencial. Y nos dicen, utilice el método de Euler mejorado para aproximar el número de metros durante el primer segundo de movimiento. Esto nos quiere dar a explicar que nos están solicitando cuántos metros se ha movido en el primer segundo de tiempo transcurrido. O sea, nos piden que iteremos hasta x igual a 1, porque nos dan una condición inicial. Dice, suponga que en el tiempo igual a 0 hay 0.47 metros. Esta es la condición inicial, que cuando x es igual a 0, y es igual a 0.47. Y eso ya nos tendría que haber quedado claro hasta ahí. Pero en el enunciado nos ayudan bastante porque nos dicen, es decir, y de 0 es igual a 0.47, perdón, y el tiempo está en el intervalo de 0 a 1, con h igual a 0.1. Sinceramente, esto de aquí para acá es como una ayuda que nos dieron en el enunciado, porque se podría haber deducido desde el enunciado anterior. Aquí, como podemos ver, colocamos la operación realizada en el software utilizado para el cálculo de Euler mejorado, los datos que nos solicitaban, la función
el tamaño de h, que nos lo brindaron en el enunciado 0.1, la condición inicial, y hasta donde queríamos que llegara, y. Entonces,